Bien, vamos a ver el tema 7 de la materia de estructura de datos 1, que tiene que ver con listas enlazadas. Bueno, ahora hemos venido implementando EAD utilizando estructura de datos estática, como son los arreglos, y son este tipo de estructura de datos tienen un tamaño de memoria, que ocupa en memoria, que se definen antes que el programador ejecute, y no puede modificar ese tamaño de espacio de memoria durante la ejecución del programa. Entre esta estructura de datos estáticas se encuentran los vectores y matrices, registros, archivos y cadenas. Por lo tanto, una estructura dinámica es un arreglo, como se dice en memoria, que tiene posiciones de memoria ya definidas de tamaño n. O sea, le decimos antes de ejecutar el programa, le decimos mi arreglo va a ser de 5×5, mi arreglo va a ser un vector de 100 celdas, de 1000 celdas, o las celdas exactamente equivalen a posiciones de memoria. Y una vez ejecutado ya no podemos volver a redefinir el tamaño del vector o de la matriz, ¿no? Específicamente. Sin embargo, se cuenta también, los lenguajes de programación cuentan con estructuras de datos dinámicas. Esta estructura de datos dinámicos no tienen las limitaciones o restricciones en el tamaño de memoria que va a ocupar. Mediante el uso de datos específicos denominados punteros, es posible construir estructuras de datos dinámicas y esta se caracteriza y ofrece soluciones eficaces y efectivas en la solución de problemas complejos. Entonces, son estructuras que utilizan punteros para poderse enlazar y no se definen de manera anticipada. No sabemos cuánta información vamos a utilizar y en el momento de ejecución estas listas se pueden ir encadenando entre sí para guardar información de alguna manera enlazada por los denominados punteros entre sí, o encadenados, o también se llaman listas enlazadas porque se enlazan a través de punteros. La unidad básica que manejan este tipo de listas dinámicas o listas enlazadas son los nodos, ¿ya? Y un nodo es una estructura o registro que dispone de varios campos, puede tener varios campos o varios atributos, donde por lo menos uno de esos campos es el puntero o referencia a otro nodo. Por ejemplo, este es un nodo que puede tener no solo el dato A, puede tener otros datos acá para distintos propósitos, otros datos, no solo la A, pero entre esa estructura de datos que pueda manejar existe uno, es este espacio, donde se define como puntero. Por lo tanto, la parte naranja es donde almacenamos el dato y la parte verde es donde se indica a qué nodo va a apuntar este nodo que está actualmente, cuál es el nodo sucesor o el siguiente nodo con el cual se enlaza o se relaciona. El área de enlace la vamos como notación gráfica con una flecha. Ya lo vamos a hacer la notación. ¿Ya? El único nodo de todos los nodos que pueden haber en la lista que tiene valor nulo es el último nodo que apunta a nulo. A nulo. ¿Ya? Es el último nodo de la lista. Entonces, todos los nodos de la lista tienen un apuntador al siguiente nodo
excepto el último que apunta a nulo, lo que significa que este nodo ya no tiene un sucesor. Esa es la nomenclatura que vamos a usar para representar nodos en la lista. Un nodo, como dijimos anteriormente, consta de dos partes: la información, en este caso la información A, y el puntero donde apunta. Para el caso de implementación, el nodo como tal, como estructura, como clase, va a tener dos atributos. La información, donde se guarda la información, en este caso A, y siguiente, que apunta, fíjense, es recursivo en este caso, apunta al mismo, es una estructura, o sea, el área siguiente apunta a un nodo específico. Entonces, información contendrá la información del nodo, y siguiente apuntará al siguiente nodo con el cual se va a enlazar este nodo. Esa es la unidad básica. Y el conjunto de estos nodos se le conoce como listas enlazadas. Podemos llamarle nodos enlazados también. Por lo tanto, si vemos de manera general una lista enlazada simple, es una lista de nodos, un conjunto de nodos donde cada nodo tiene un único campo de enlace, ¿no? Siempre se apunta al sucesor, un nodo siempre apunta al sucesor, y el último nodo ya apunta a nulo. Esa es la característica, ¿eh? Cada elemento de la lista, excepto el primero, tiene un único predecesor, y cada elemento de la lista, excepto el último, tiene un único sucesor. Una lista tiene una longitud, que es la cantidad de nodos con elementos, ¿ya? Si la lista tiene 0 elementos, la lista estará vacía. Una característica muy importante es que en las listas podemos adicionar un nodo al medio, después del último, antes del primero, después de otro nodo. Son las características que lo hacen flexible y hacen que la programación para solucionar problemas sea muy fácil, no así con los arreglos. Insertar un dato en un arreglo que tenga 1000 celdas, tenemos que recorrer todas las celdas hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y en ese lugar insertar el dato que requerimos. Sin embargo, las listas enlazadas podemos adicionar con facilidad un nodo delante del primero o delante del último, o al medio del nodo. La expresión formal, las funciones básicas de una lista enlazada es cuando creamos una lista vacía. Tenemos la función vacía, y esta nos dice si la lista tiene 0 elementos. De lo contrario, dice que tiene más de 1 o más elementos. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? Nos entrega el nodo tope, como se llama, lo vamos a llamar a partir de ahora. ¿Cuál es el último elemento de la lista? Lo vamos a llamar rear. Ese va a ser el nombre de ambos nodos, tope y rear. Tope nos va a decir, este es el primero de la lista, y rear nos va a decir, este es el último de la lista. ¿Cuál es el sucesor de un nodo? Pues le damos el nodo y nos va a devolver cuál es el sucesor. ¿Cuál es el nodo predecesor anterior de un nodo? Nos va a devolver cuál es el nodo predecesor de un nodo. Buscar un valor en la lista nos va a devolver un nodo, indicándonos dónde está, en qué nodo está ese valor. La longitud es un valor entero que nos dice cuántos elementos tiene la lista. Adicionar es decir, adicionar un valor antes de un nodo nos va a devolver una lista con ese nodo adicionado, con el valor adicionado antes de ese nodo. O sea, va a insertar un nodo antes de otro nodo. Add va a adicionar este valor en un nodo después de otro nodo dado, ¿ya? Borrar significa buscar el valor en la lista donde se encuentre el nodo y eliminar ese nodo de la lista. Esas son las operaciones básicas que se pueden hacer con el TAD
listas enlazadas simples. Acá podemos ver algunos axiomas. Por ejemplo, si decimos vacía a una lista que acabamos de crear, por supuesto no va a ocurrir porque acabamos de crear. Si queremos borrar un elemento X de una lista que acabamos de crear, nos debería dar error porque la lista está vacía. Si queremos adicionar después el valor, queremos adicionar el valor X después de una lista dada y luego la queremos borrar, si X igual a Y, entonces la lista queda como estaba. O sea, borro el mismo dato, luego lo adiciona. Por lo tanto, nos devuelve L. ¿Ya? Ese es un axioma que si se da esta situación, devolvemos L sobre la marcha. Si quiero obtener el primer elemento de una lista creada recientemente, me tiene que dar error porque no hay primero ni último. La lista está vacía. Podemos adicionar más axiomas que ustedes se consideren importantes a la lista de axiomas de la estructura del TAD, listas enlazadas simples. Para su implementación, y lo importante, como dijimos, lo primero que se tiene que hacer es crear una clase nodo que tenga dos atributos o dos campos. En este caso en el atributo info, vamos a almacenar números de tipo entero y vamos a tener otro atributo que va a ser de tipo nodo, es decir, esto va a servir para apuntar al siguiente nodo. ¿Ya? Por lo tanto, y además vamos a necesitar dos nodos, el nodo tope y el nodo rear, que son de tipo nodo, y que cuando creamos la lista, tanto el nodo tope, el primero como el último, van a estar apuntando a nulo. ¿Ya? Entonces, tope y rear apuntarán a nulo. ¿Cómo podemos insertar un nodo al inicio de la lista? Vamos a explicar el gráfico con un esquema, una ilustración, mejor dicho. Aquí en este caso queremos insertar el valor X, la información X, al inicio de la lista. Esta lista ya tiene dos nodos, con cada uno con el dato A y el dato C. El primer elemento, el primer nodo de la lista es A y el último nodo de la última es C, porque así lo definen tope y rear. Tope apunta a y rear apunta a C. Entonces lo que queremos es colocar de primero a X en la lista, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿cómo se hace? Queremos colocar el nodo y además que sea el primero, el nodo con valor X. Por lo tanto, tenemos que definir acá, vamos a tener la función adicionar primero, significa que la información se va a adicionar en este primer nodo, va a ser el primer nodo de la lista. Entonces creamos un nuevo nodo, lo llamaban nuevo nodo, ¿ya? Lo inicializamos y a este nuevo nodo le pasamos la información y este nuevo nodo le decimos que es el siguiente, apunte a tope, ¿ya? Que es al tope actual, ¿no? Entonces, esto hacemos, esto es lo que hace esta intrusión y luego nos preguntamos si está vacía, entonces tanto el tope, si la lista estaba vacía, tanto el tope, el primero como el último, van a apuntar a este nuevo nodo. De lo contrario, si no está vacía, como es el caso que tenemos acá, este tope será igual al nuevo nodo que estamos acabando de adicionar a la lista. De esta manera, la lista quedaría como primer elemento, tendría como primer elemento al nodo que tiene el valor X y como último elemento, ese no se tocó, sería red, sería C, cuyo apuntador es nulo porque ahí se acaba la lista. El último elemento apunta a nulo.
Y eso es lo que haría nuestra función cuando queremos adicionar un elemento en un nodo y queremos que sea el primero, ¿ya? Inserción de un nodo al final de la lista. Lo que queremos es que este nodo vaya a ser el último elemento de la lista principalmente. Lo mismo, creamos un nuevo nodo, lo inicializamos y en este nuevo nodo, que es este de acá, le ponemos la información que estamos recibiendo y le decimos, como este va a ser el último, que apunte a nulo. ¿Ya? Apunta a nulo. Si la lista está vacío, tanto el puntero tope como rear van a apuntar al nuevo nodo y ahí se acaba. De lo contrario, si hay más de un elemento, como es el que tenemos acá, tenemos A y C, lo que hacemos es que rear, su puntero apunte a X. Que apunte a X, al nuevo nodo, ¿ya? Y el nuevo nodo rear será el último nodo de la lista, será igual al nuevo nodo que acabamos de conectar. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Lo que implicaría que ahora el último nodo de mi lista sería el nodo que tiene valor X y que además se pone con valor nulo y decimos que ese es el último nodo de la lista. ¿Por qué usamos top y rear? Porque es fácil saber cuál es el primero y cuál es el último. Si no, tendríamos que recorrer cada vez toda la lista para saber cuál es el primero o cuál es el último, ¿no? Con los dos punteros de tipo nodo, pues podemos con facilidad saber dónde empieza la lista y dónde termina. Inserción de un nodo antes de otro nodo. ¿Ya? Acá lo que queremos, lo que se intenta es insertar X entre A y C. Uno puede decir antes de C o después de A. ¿Ya? Entonces, como acá es insertar un nodo antes de otro nodo, lo primero que tenemos que hacer, la función recibe dos, el dato nuevo y el dato que existe. ¿Ya? En este caso sería infox, el existente, en este caso sería, nos mandarían C y X acá. ¿Ya? Entonces yo le digo, el anterior es igual a nulo y el actual es igual al tope, es decir, empiezo aquí. Porque tengo que recorrer entonces tengo que recorrer la lista para encontrar C primero y mientras actual, que está apuntando al tope, sea distinto de nulo, entonces empieza a recorrer la lista. ¿Ya? Cuando le encuentre, si el actual nodo es igual a, digamos en este caso, antes de C, es igual a C, si la información del actual nodo es igual a C, él va a recorrer A, es igual a X, no va a pasar, ¿no? Entonces, y aquí hace el cambio, ¿no? El anterior es igual al actual, el actual es igual al actual siguiente, así que ya se ubica en este lugar. Pregunta si el actual es nulo, entonces es distinto de nulo, si el actual es distinto de nulo, entonces pasa y lo que aquí lo va a encontrar. C es igual al actual, sí, entonces dice, crea un nuevo nodo, lo inicializa y a este nuevo nodo le pone el valor que está viniendo, que es info, que en este caso es el valor X. El nuevo nodo tendrá la información y este nodo va a apuntar al actual, el actual es este nodo, lo va a colocar acá, ¿ya? Y el anterior, este nodo va a apuntar al nodo que tiene X y retorna, ¿no? Si es igual, ¿ya? De lo contrario, sigue recogiendo. Vamos a suponer que queremos colocar antes de T, entonces esta estructura while va a recorrer y no va a encontrar y no va a adicionar ninguno, no lo va a adicionar. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Lo encontró y lo que hace es, este puntero apunta al actual, que lo encontró, ¿ya? Y el anterior, porque hay un anterior, si ustedes se fijan, el anterior que lo tenemos en memoria, sabe, el anterior apunta al nuevo, que como aquí vemos, el anterior apunta al nuevo y el nuevo apunta al actual.
hace que el nodo se inserte entre estos dos nodos A y C, en el caso de la ilustración que estamos mostrando. De esa manera se hace el adicionar antes. Adicionar después, sucede lo mismo. Yo tengo que adicionar después de A. Igual mando la información, aquí sería en info X sería A y info sería X. Entonces se recorre como lo encuentra en la primera instancia, lo encuentra acá. Entonces se crea un nuevo nodo, a ese nuevo se le pone la información. Este nuevo apunta al siguiente nodo, sería este, y el actual apuntaría al nuevo, ¿no? Como se ilustra gráficamente, es que el nuevo apunta mejor dicho, el anterior, ¿ya? El anterior, el actual, este es el actual porque aquí lo encontró, apunta al nuevo, ¿no? Y el nuevo apunta al siguiente elemento que apuntaba, que era C, y quedaría la lista de esta manera. Eso es lo que hacen esta función add antes y add después. Entonces, como ven, podemos adicionar datos de primero, de último, antes de, después de. Esas son las operaciones que nos facilita solucionar una serie de problemas de la vida real. Y no es fácil hacerlo con estructuras dinámicas como son los arreglos. Por lo tanto, este tipo de estructuras de datos, como son las listas enlazadas, que es un conjunto de nodos entrelazados entre sí, nos flexibiliza la inserción, la eliminación de datos de una lista. Y además, algo muy importante, nos permite crecer de manera dinámica en memoria en el tamaño de elementos que podamos insertar. Hay otra operación que es la eliminación ya sea del primero, la eliminación del último o la eliminación de cualquier elemento. Si yo quiero eliminar el top, entonces tenemos que recorrer la lista para encontrar primero el elemento. Esto lo hace este bucle while grande que se tiene. Este bucle lo que hace es recorrer la lista y en función de la información que mandemos, primero hay que ver si existe el nodo. Si existe, se le envía true. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Se busca el nodo, se va recorriendo acá. ¿Ya? Se da vuelta. Si la variable, se está utilizando acá una variable existe para decir si el nodo con la información que se envía acá existe en la lista. Si existe, esta variable se pone en true. De lo contrario, esa variable ya está inicializada en false por este lado. ¿Ya? Si es falso el existe, se retorna, ahí se acaba el programa. De lo contrario, si el nodo es igual al primer elemento, en este caso al tope, es igual al tope, entonces hacemos la operación de que este tope pues será apunte a X, ¿ya? Eso es lo que está haciendo, el tope apunta al siguiente de A, sería a X, ¿ya? Y este nodo, su puntero se pone en nulo, ¿ya? Eso es lo que hace esta función, esta parte del código, ¿ya? Luego, si el nodo es el último, y es este último que vamos a eliminar, entonces el anterior lo hacemos apuntar a nulo. Ya no hay este puntero para acá. ¿Ya? Y este apunta al elemento que acabamos al predecesor o al anterior. Por eso acá dice el real es igual al anterior de C. ¿Ya? Y este nodo se vuelve nulo. Bueno, ya está nulo en este caso, ¿no? Se lo pone nulo. ¿Ya? Y acá se empieza a recorrer todo la lista, ¿no? Para encontrar, y dependiendo, ¿no? Como le digo,
si es el tope, si es el rear, se toma esta decisión, ¿ya? En este caso, ¿no? Si no es ninguno de estos casos, el anterior, digamos, si es X, en este caso, en el supuesto caso que sea X el que queremos eliminar, ese es este elemento, lo único que se hace es que el anterior de X apunte al siguiente del nodo que queremos eliminar. El siguiente de este es C y A, y esto, o sea, quitamos estos enlaces y A directamente apunta a C, ¿ya? Eso es lo que hace este pedazo de código. Bueno, estas son las operaciones más importantes, insertar y borrar de una lista. Estas son las funciones. Acá simplemente le ponemos delete y él va a tomar la decisión si él se va a dar cuenta si estoy borrando el tope o el reader o un nodo del medio de la lista. O sea, es un solo delete. No tenemos delete después, delete antes o delete top y delete. Es una función delete para la ilustración que tenemos. Recorrido una lista, siempre es posible recorrer una lista. Empezamos por el tope y vamos diciéndole que el siguiente nodo, creamos un nodo de tipo tope, de tipo nodo y que además es igual al tope de la lista. Mientras este nodo sea distinto de nulo, entonces él va a ir recorriendo. Acá lo que hacemos es la información concatenada en una cadena para retornar una cadena y decir estos son los elementos de la lista. Por último, buscar un elemento en la lista implica recibir la información para buscar en los nodos. Otra vez definimos un nodo denominado record y que además va a tener los valores del tope. Y mientras el recorrido no sea el último elemento, no llegamos al nulo, entonces buscamos si la información que estoy buscando es igual al nodo en el área de información. Si son iguales, entonces retorno true, si lo encontró. De lo contrario, va a seguir buscando y se va a salir del while y va a retornar falso, que no le encontró. O sea, esto dice, ¿hay o no hay esa información en la lista? Es lo que hace este algoritmo. Con esto tenemos básicamente la mayoría de la función dada en la especificación formal para su implementación.